Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez y en este video les voy a enseñar qué es el momento de inercia y cómo calcularlo para diferentes figuras sólidas. Un cuerpo rígido en rotación es considerada una masa en movimiento, por lo tanto va a tener energía cinética, la cual va a poder ser expresada en términos de la velocidad angular del objeto y de su momento de inercia, el cual depende de la masa del objeto y cómo está esta distribuida. Para deducir el momento de inercia se considera al cuerpo como un gran conjunto de partículas discretas con masas m1, m2, etc., a distancias r1, r2, etc., de un eje de rotación. Cuando un cuerpo rígido rota, la velocidad iésima de la partícula puede reescribirse en términos de la distancia r por omega, su velocidad angular. Diferentes partículas van a tener diferentes valores de R, pero omega siempre va a ser la misma, porque si no, no sería considerado un cuerpo rígido. Entonces, la energía cinética puede reescribirse de esta forma. Y la energía cinética total del cuerpo va a ser la suma de todas las energías cinéticas de todas las partículas. La cantidad que se encuentra entre paréntesis que se obtiene haciendo el producto de la masa por el cuadrado de la distancia y haciendo la suma sobre todas las partículas es el momento de inercia. Este tiene unidades en el sistema internacional kilogramo por metro cuadrado. Hacer girar a un cuerpo con un momento de inercia mayor va a requerir un mayor esfuerzo que si hiciéramos la misma rotación a un cuerpo con un momento de inercia menor. Por ejemplo, consideremos el caso de una varilla. Hacerla girar en torno a un eje que se encuentra a lo largo de su longitud va a requerir un menor esfuerzo que si lo hacemos con un eje perpendicular a su longitud. Esto se debe a que en el primer caso las partículas van a estar más cerca del eje de rotación y por lo tanto tendrá un menor momento de inercia. Un cuerpo no tiene solamente un momento de inercia, de hecho tiene un número infinito porque el número de ejes sobre los cuales podría girar es infinito. El teorema de los ejes paralelos nos dice que el momento de inercia alrededor de un eje arbitrario es igual al momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pase por el centro de masa más la masa total por la distancia entre los dos ejes elevada al cuadrado. Para demostrarlo se consideran dos ejes paralelos al eje Z, uno que pasa por el centro de masa y otro que pasa por un punto P. Primero se considera una rebanada muy delgada paralela al plano XY y perpendicular al eje Z. Se considera al origen del sistema de coordenadas en el centro de masa, por lo que las coordenadas del centro de masa van a ser iguales a 0. El eje que atraviesa a la rebanada por el centro de masa lo hace por un punto O, mientras que el eje paralelo atraviesa a la rebanada en un punto P. La distancia entre los dos ejes es igual a D y por el teorema de Pitágoras podemos ver que D cuadrada va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada. Se puede escribir una expresión para el momento de inercia alrededor del eje que pasa por el punto P. Consideremos m sub i como un elemento de la masa de la rebanada con coordenadas x sub i, y sub i, z sub i. El momento de inercia de la rebanada alrededor del eje que pasa por el centro de masa es igual a la sumatoria de m sub i por x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado. El momento de inercia de la rebanada alrededor del eje que pasa por el punto P es igual a la sumatoria de m sub i que multiplica a x sub i menos a al cuadrado más y sub i menos b al cuadrado. En estas expresiones no intervienen las coordenadas z medidas perpendicularmente a las rebanadas, así que se pueden extender las sumatorias para incluir todas las partículas de todas las rebanadas. Así, el momento de inercia I sub p será el momento de inercia de todo el cuerpo para un eje que pasa por el punto P. Expandiendo los cuadrados y reagrupando obtenemos la siguiente expresión. Observando, podemos ver que la primera sumatoria es igual al momento de inercia en el centro de masa y la segunda y la tercera sumatoria son proporcionales a x centro de masa y y centro de masa, que son 0 porque se tomó al centro de masa en el origen. Y el último término es igual a d cuadrada que multiplica
a la masa total del cuerpo. Entonces queda demostrado el teorema de los ejes paralelos. Si un cuerpo rígido es una distribución continua de masa, como un cilindro o una esfera, no puede representarse por medio de unas cuantas masas puntuales. En este caso, la sumatoria de masas y distancias que definen al momento de inercia se transforma en una integral. Se considera que se divide al cuerpo en elementos muy pequeños de masa, diferenciales de m, de modo que cada punto de un elemento estén prácticamente a la misma distancia perpendicular r del eje de rotación. Para evaluar la integral es necesario que tanto r como el diferencial de m estén en las mismas variables de integración. Por ejemplo, para un objeto unidimensional como una varilla se puede usar la coordenada x a lo largo y el diferencial de x como un diferencial de masa. Para un objeto tridimensional como una esfera, se expresa el diferencial de masa en términos de un elemento de volumen, diferencial de volumen, y la densidad del cuerpo, ρ. La densidad del cuerpo está dada en unidades de masa por unidad de volumen. Entonces, la integral que define el momento de inercia toma la siguiente forma. Y si la densidad es constante, la podemos sacar de la integral. Y nos queda que el momento de inercia es igual a esta ecuación. A continuación, para un mayor entendimiento, resolveremos un ejemplo de una varilla delgada con eje perpendicular a su longitud. La figura muestra una varilla uniforme con masa m y una longitud L. La varilla es una distribución continua de masa, entonces se debe emplear la integración para calcular el momento de inercia. Consideremos un elemento de masa, una sección corta de la varilla con longitud de x a una distancia x del origen, que es el punto O, que es el centro de masa también. El cociente del elemento de masa de m entre la masa total m va a ser igual al cociente de su longitud de x entre la longitud total L. Ahora, determinamos el momento de inercia por la siguiente integral. Y los límites de la integral van a ir desde menos L medios a L medios. Resolviendo la integral, encontramos que el momento de inercia en el centro de masa es igual a 1/12 de la masa total por la longitud al cuadrado. Ahora, si quisiéramos calcular también el momento de inercia para un eje paralelo que pase por un extremo de la varilla, ya no habría necesidad de hacer el procedimiento de la integral. Se podría aplicar simplemente el teorema de los ejes paralelos. Ya calculamos el momento de inercia en el centro de masa y la distancia entre los dos ejes sería igual a L medios. Entonces, aplicando la ecuación del teorema de los ejes paralelos, llegamos a que el momento de inercia para un eje que se encuentre en el extremo de la varilla va a ser igual a 1/3 por la masa total por la longitud al cuadrado. En conclusión, no hay que olvidar que el momento de inercia no es una propiedad intrínseca, ya que depende de la masa y de la ubicación del eje de rotación. Además que entre mayor sea el momento de inercia, mayor será el esfuerzo que tengamos que hacer para hacer girar un objeto.